Chicas, bienvenidas nuevamente a otro video. Hoy hablaremos sobre las 10 formas de arruinar tu look en un segundo a los 50 años. Es algo muy fácil de arruinar. ¿Por qué arruinar? Porque si cometemos de repente ciertos errores que yo he cometido muchísimas veces, que no es un video exclusivo de 50 años, pueden ser de 40, de 30, nos suceden a menudo, no nos damos cuenta y, como dicen en México, la regamos. Y se comete un error de moda, podemos caer en errores de moda o en razones para arruinar el look, ya saben, en estos temas. Así que vamos a empezar. Me encantaría si me siguen en historias de Instagram, porque ahí hablamos muchas veces acerca de todas estas cosas y me interesaría que fueran parte de mi comunidad y me siguieran por ahí, porque todas estas historias y mis fotos son complemento de mi canal. Una de las maneras que solemos arruinar nuestro look a esa edad, a los 50 años, es cuando pensamos que o sentimos que nuestro físico no es el mejor momento. Estamos como en una transición de adelgazar, no adelgazar, y pensamos que el ir demasiado flojas o el ir con ropa oversized, o sea, grande, como dicen en Estados Unidos, ya saben, en Estados Unidos y en Canadá dicen la ropa oversized. Bueno, es estas prendas maxi grandes que son prácticamente 3 tallas más que uno. Es una moda, sí, pero hay que saberla equilibrar. De repente, utilizar todo grande, caemos en el estilo frumpy, como dicen también en Estados Unidos, que es una palabra muy usada ya y ya se utiliza en el idioma de YouTube. Bueno, es un estilo como, digamos, en México fachoso, no sé cómo se diga en España, me encantaría que me dijeran cuando dicen va el estilo fachoso, o sea, dejado, y lejos de vernos mejor, porque según nosotras queremos esconder algo, bueno, nos vemos peor porque nos vemos grandes. Acuérdense que para eliminar esto tenemos que ajustar un lado y relajar el otro. Para que las prendas oversize tengan sentido, un sentido de moda, pueden utilizar, por ejemplo, la camisa oversize con unos skinny, y nos vamos a ver equilibradas. No está mal el querer esconder, pero muchas veces tenemos que hacerlo con una estrategia y un propósito, que nos veamos bien. Cuando no hay esta estrategia y este propósito del balance de las proporciones, ahí es cuando se comete un error en un minuto. Por el contrario, muchas veces vemos modas que yo no sé si les pase a ustedes, pero a mí de repente me pasa que veo una moda y mi cerebro sigue actuando como a los 20 años. Entonces digo, Daniela, esta moda es para mi hija. Y digo, bueno, yo me la quiero poner también. Hay que equilibrar las modas. Muchas veces este tipo de modas hacen que nos querramos vestir como las hijas, sin el beneficio de vernos 10, 15, 20 años mejor, porque nos vamos a ver a la inversa, nos vamos a ver 10, 15 años peor, porque vamos a caer en una moda ridícula que no es apropiada a nuestra edad. Definitivamente creo que tenemos que encontrar si queremos utilizar esas prendas, hacer un twist o hacer una adaptación, como les voy a dejar por aquí una foto de un top que yo tengo, que lo vi en diciembre o en pandemia, que se veía muy bien en las chicas, ya saben, un poquito corto, con el pantalón de tiro alto y se veía un mínimo de estómago, pero mi cuerpo no da para eso. Entonces lo que yo hice es, lo puse encima de una camisa y adapté la prenda sin quedarme con las ganas, pero un poco adaptado a lo que es mi físico, el de ahora. Hay prendas que simplemente no aguantan que uno la ponga porque son para niñas, o sea, el público al que está dirigido no es nosotras. Nosotras tenemos que vernos sofisticadas, vernos elegantes, vernos modernas, vernos con un pop de color, vernos con una prenda de moda, no con todo el outfit gritando una tendencia. Eso es lo más fácil. Yo creo que cuando nos sucede este evento, lo que debemos de hacer es coger una prenda de moda y utilizar nuestras prendas común y corrientes que nos hacen sentir bien, sofisticadas y elegantes, y adaptarlas, y entonces vamos a lograr vernos mucho mejor en vez de vernos como si nos quisiéramos vestir como las niñas. Entonces, bueno, ahí también podemos regarla o arruinar el look poniendo esta prenda que no nos queda, porque no es para nuestra edad. Entre los 40 y los 50 años creo que encontramos un punto de equilibrio donde ya tenemos un ingreso fijo, ya sabemos cómo está la situación.
Aquí es donde surgen esas compras como el bolso de marca, porque ya nos lo merecemos en el sentido de que podemos pagarlo, o si lo hemos querido y hemos ahorrado, ya tenemos el dinero, y bueno, empiezan a surgir todos estos cuestionamientos con la ropa, hablando de logomanía, ¿no? Usar Louis Vuitton, usar prendas que sean, por ejemplo, con un estampado de Gucci, adaptables, ¿no? Pero resulta que de repente se nos puede ir la mano y podemos usar demasiado logo. A todas nos gustan las marcas, creo que el estilo no la hace la marca, pero definitivamente hay prendas, yo tengo muchas que son de diseñador, pero hay que saberlas utilizar, porque de repente podemos caer en arruinar el estilo en un minuto cuando cargamos y sobreponemos demasiadas. Es decir, logo más logo más logo, o blusa de logo y enfrente o encima un strap con un logo y la bolso de logo. Digo, no que nos vestamos de cabeza a pies, porque sería un look multimillonario y súper caro, pero de repente si encimamos la blusa de logo con un strap de logo, deja de lucir caro, deja de lucir elegante, deja de lucir sofisticado y se va al otro lado. Tenemos que tener mucho cuidado con las prendas de diseñador, ya sea que no griten el logo o que no las encimemos. No está mal utilizar prendas de logo, para nada. Simplemente hay que equilibrar, así como equilibramos el cuerpo, equilibramos las prendas. Una de las maneras más fáciles de arruinar el look en un minuto es cuando utilizamos zapatos abiertos y las uñas de los pies están terribles, están mal cuidadas, no están aseados los pies. No culpo, puede uno pasar por un charco y en 3 minutos uno ya tiene los pies terribles. Pero tenemos que fijarnos en la estética de los detalles. Yo siempre les he dicho, las que llevan mucho tiempo aquí, les digo, el truco está en los detalles. Es un todo, pero los detalles suman ese más, suman ese acercamiento a que nos veamos siempre bien en cualquier momento, más casuales, menos casuales, elegantes, el que siempre nos veamos como en una armonía, porque todo está completo. No quiere decir que siempre tengamos que vestir de tacones, simplemente que cuando estamos casuales, que nos veamos bien, cuando estamos de deporte, nos vemos bien, y eso lo hacen los detalles. Los pies es un detallote, me dirán ustedes. La manera en que les guste, uña corta, uña más cuadrada, uña redonda, como ustedes quieran, pero hay que tenerlos siempre presentables. ¿Qué tanto? Lo que ustedes quieran, pero que se vean limpios, que el zapato esté boleado, que los dedos se vean bien, no precisamente dejar caer el pie y tener un outfit de lujo, porque simplemente el contraste es terrible. Hay que hacer un modo muy armónica desde aquí y la verdad hasta los pies, esos son los detalles, es la cereza del pastel. Otro de los grandes errores que cometemos es no asumir la talla. Tenemos que asumir la talla, todos la tenemos que hacer, el cuerpo va cambiando, pero podemos trabajar en, ya saben, cuidarnos. Como por ejemplo con el video que les enseñé de cómo bajar de peso en una semana. O sea, sí hay maneras de estar mejor con nuestro cuerpo, pero esto no quiere decir que si no asumimos nuestra talla, nos pongamos los jeans o el pantalón de tiro corto que nos hace ver tan mal. ¿Por qué tan mal? Porque no es nuestro cuerpo de ahora, porque venimos saliendo de pandemia y a lo mejor no estamos en nuestro mejor momento, o porque son esos pantalones, esos jeans que idealizamos y que nos queremos poner a futuro, y porque antes los podíamos poner, antes nos cabían y ya no nos caben. O sea, tenemos que ir asumiendo que de repente se vale subir una talla y dar un paso atrás y volver a bajar. Lo que no se vale es ponernos esas prendas chiquititas, súper incómodas, que nos hacen ver terrible y que lejos de querer que no se noten esos errorcitos, se vean mucho más. Así arruinamos el look también en un minutito. Para eso, chicas, tengo una lista de reproducción muy interesante que se llama Usa esto en vez de eso, que ahí lo tengo por edades, a los 50 años, usa esto en vez de eso a los 40 años, a los 30 años. Ahí van a poder darse cuenta cómo pueden implementar ciertas prendas una por otra y verse siempre arregladas. El saber cómo verte siempre arreglada es una de mis frases principales, por eso también tengo esa lista de reproducción, porque les da esos pequeños tips, todo eso lo que uno tiene que saber para tener una armonía.
¿Se acuerdan que les hice un video que se llama cómo llevar las uñas de una manera elegante? Bueno, este video habla de la estética y de que podemos cometer ciertos errores en cuanto a las uñas. Arruinar el look no es tener alguna idea de lo que es el diseño de uñas adecuado para nosotros, porque la verdad es que cada quien puede elegir y no está mal tener gráficos, no está mal que le gusten los brillos, todo eso no está mal porque es como una obra de arte, esto ya se convirtió en arte, es el gusto de cada uno. Lo que sí puede estar mal es que esté mal pensar que las uñas decoradas o que todas las uñas le van a todo. No todas las uñas decoradas le van, por ejemplo, a un look deportivo, pues no. Para no cometer ese tipo de errores donde no le van, pues es más fácil traer uñas más sencillas que se adapten a cualquier estilo. Ahora, si te gustan las decoraciones o el art nail, como dicen en Estados Unidos y en Canadá, bueno, pueden dedicarse a ese tipo de uñas que tienen que tener un propósito y un outfit, es decir, que sea una mancuerna, que sea parte del estilo, pero no podemos tener, por ejemplo, unas uñas rockeras y de repente estar ultra femenina con un vestido floreado que tanto está de moda ahorita. Eso es lo que hablo cuando hay que ser congruentes. No me gusta decir no uses estas uñas. Definitivamente hay ciertas uñas que no son mi estilo, pero probablemente sean parte del estilo de otra persona y eso es de lo que se trata, de encontrar un sello femenino, un sello de cada persona. A esto siempre tenemos que pensar si nuestras uñas son parte de la imagen que queremos dar, son parte del look que queremos dar y si las podemos combinar, es decir, que se vuelvan como el envoltorio de todo lo que hay abajo, es decir, parte de, y que no sea como un evento separado, porque ahí es cuando despegan muchísimo. Y definitivamente tenemos que, así como les he dicho, planchar nuestros atuendos, que siempre tengamos presentable, porque errorzazo ir con un traje o un blazer todo arrugado que se vea terrible, errorzazo. Pero también tenemos que entender que hay ciertos textiles que, como dicen en Italia, la arruga vela, la arruga sienta bien. Es decir, no podemos evitar que el lino, que es propio del clima que traemos ahorita, que está tan de moda y que vemos tantas prendas lindas de lino, porque el lino siempre está de moda, pero hay veces que las tiendas le dan más énfasis y ahorita estamos con el lino hasta acá. Bueno, no podemos evitar traer arrugas. O sea, me dice mi hija, me dice Tessa, mami, estás muy arrugada. Digo, hija, ¿qué hago? Es lino. O sea, me voy a sentar, voy a sudar poquito, va a estar arrugado. La gente sobreentiende que el lino está arrugado. Lo que no entenderíamos es que un traje de un poliéster que es extra firme y extra pesado esté arrugado. Ahí es donde tenemos que cuidar mucho la estética del textil, es decir, traemos un lino, se permiten algunas arrugas, hay que tratar de salir planchadas para regresar arrugadas, no salir arrugadas para regresar tremendas tampoco, pero también tenemos que entender que tenemos que llevar a la tintorería probablemente ciertos trajes o ciertas blusas para que mantengan su estética. Es decir, podemos también ponerles almidón para que nos duren un poquito más de tiempo, buscar maneras de vernos lo más, como dicen en Estados Unidos, en Australia, en todos los países, put together, o sea, vernos bien. Hay ciertas expresiones que me van a decir, ¿por qué usas tantas expresiones? Porque ya las he cachado que de repente me ponen ahí porque mi público es muy amplio. Tengo gente en Australia, tengo gente en Inglaterra, tengo mucha gente en Sudamérica, tengo por todos lados y estoy sumamente agradecidas. Y una manera a veces de acercarme también a públicos que no son habla hispana al 100% es poniéndoles palabras por si no entienden perfectamente lo que quiero decir. Así que para que sepamos. Pero regresando al estilo, hay que tratar de ir bien planchaditas y si estamos en verano con un textil que lo permite, podemos relajarnos un poquito. Y el último detalle que de veras creo que es el más importante, el que arruina el look impresionante y ni siquiera nos tardamos un minuto, puede ser en un segundo, es la mala actitud. Chicas, la mala actitud arruina cualquier outfit. Aunque estemos divinas, aunque tengamos el cuerpazo, aunque tengamos el físico, aunque tengamos la mala actitud, el no sonreír, el no dar los buenos días, el no dar gracias, una palabra tan importante y tan usada en México, somos mucho de dar gracias por todo
y creo que es una cosa cultural muy linda el dar gracias simplemente de estar aquí. Yo doy gracias simplemente de que me están viendo, de que tengo tanta gente linda, que sus comentarios de veras en mi comunidad son espectaculares. Yo sé que por ahí se me meten de repente haters o gente que no está de acuerdo, y el no estar de acuerdo bien con cosas de mi canal, pues claro, es como yo les estoy presentando mi vida y habrá personas que les digan que sí, personas que digan que no, y no pasa nada. Por eso esto es una comunidad, claro, siempre con respeto, podemos no estar de acuerdo, nadie es monedita de oro para estar siempre reluciente, pues no, no lo es. Lo que sí es tener la actitud siempre de mejorar, de vernos bien, de estar contentas, de sonreír, que no es fácil, porque no todas amanecemos siempre con el día resuelto, claro que no. Yo muchas veces estoy de súper mal humor, o estoy estresada por el trabajo, o quiero cumplirles a ustedes y dejo de cumplir por otro lado. Todas tenemos pues nuestro punto o nuestro déficit, nuestro punto de quiebra, y bueno, pues así es la vida. Pero la actitud y la sonrisa y el agradecimiento, el cual yo les tengo siempre, porque me estoy acercando al 1,000,000 y todavía no me la creo. Creo que uno de los primeros comentarios que recibí que me desmoralizaron hace mucho tiempo era uno de que el tipo de mi canal nunca iba a salir de ser un canal que no fuera visto, y bueno, comprobé que probablemente algo estoy haciendo bien, o les comparto, o les transmito algo que les da alegría, y eso, o un escape de la rutina, no sé, que me da mucha alegría. Y les doy las gracias y una sonrisa, y espero verlas en mi próximo video. Cuídense mucho y aquí nos vemos. Chao, chao. Suscríbanse, si no se han suscrito, suscríbanse, like, compártanme si pueden, y las quiero. Hasta luego. Chao, chao.